Hola, bienvenido a otro video de cómo citar con APA séptima edición. Esta vez vamos a hablar de cómo agregar referencias y citas desde Instagram. Cuando vayas a citar y referenciar imágenes, texto o video desde Instagram, siempre debes incluir como mínimo autor, título, año y ubicación. La información básica que siempre pide APA séptima edición. Utilizar redes sociales en general como referencia cuando el contenido se haya publicado originalmente en ellas. Por ejemplo, un post de Instagram. Si la fuente está en otra ubicación y lo descubrió a través de un link en una red social, se debe mencionar esa ubicación original, no la red social. El formato genérico o general para referenciar y citar el contenido de redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, YouTube, etc., debería ser el nombre de la persona o grupo, entre corchetes el usuario de la red social, entre paréntesis el día, el mes y año de publicación, el contenido de la entrada en cursiva, limitándose a las 20 primeras palabras, incluyendo los hashtags, la descripción audiovisual, que significa que puedes colocar que es una foto, un video, el nombre de la red social y el URL. ¿De dónde recupero esta información? La ubicación en Instagram la puedes encontrar en los 3 puntos y encontrarás el link. Luego abajo tenemos el nombre del autor. En la descripción puedes recuperar las 20 primeras palabras y finalmente en la parte inferior puedes encontrar el año o la fecha de publicación, lo cual quedaría de la siguiente manera: Museo de Arte de Filadelfia, entre corchetes vamos a colocar el usuario, la fecha de publicación, el nombre, 20 primeros caracteres, entre corchetes describimos que es una foto, la red social y el URL. Las citas entre paréntesis debería ir Museo de Arte de Filadelfia 2019 y la cita narrativa Museo de Arte de Filadelfia fuera de paréntesis y 2019 dentro de paréntesis. Si deseas citar un perfil de Instagram, debes colocar el nombre de perfil de la página, incluir la descripción, perfil de Instagram entre corchetes y agregar la fecha de recuperación, porque el contenido está diseñado para cambiar con el tiempo y no va a estar archivado. Adicionalmente, proporcionar el URL de la página. Puedes ver en el ejemplo, Museo de Arte de Filadelfia, entre corchetes va el nombre del usuario, hemos agregado sin fecha de publicación, entre corchetes se define que es un perfil de Instagram y se coloca recuperado de la fecha, la red social y el URL del usuario. En la cita colocarías Museo de Arte de Filadelfia sin fecha de publicación. Si deseas citar un story de Instagram, solo es posible citar y referenciar stories de Instagram que estén entre los destacados. Los stories normales no se pueden recuperar, por lo tanto deben ser citados como comunicaciones personales y que lo puedes ver en un video anterior. Debes colocar la palabra destacados entre corchetes, colocar la fecha de recuperación y escribir el URL del destacado, como puedes ver en el ejemplo. Museo de Arte de Filadelfia, el nombre del usuario sin fecha de publicación, se define que es destacado, se define la red recuperado de y el URL. Y en la cita colocaríamos Museo de Arte de Filadelfia sin fecha de publicación. Gracias por ver el video. Si deseas saber más sobre APA séptima edición, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y chao chao.